Escribir un poema o disparar un arma requieren en verdad muchísimo coraje y demasiado corazón, porque se corre el riesgo de no cumplir el objetivo, transformar el sujeto receptor, quien a su vez podrá tomar partido, y siendo diestro en el manejo de las armas, querrá escribir con sangre en nuestro pecho una palabra, en nuestro rostro una palabra, en todo cuanto conozca de nosotros, querrá escribir una palabra, o habrá de disparar un verso, uno solo, que nos haga blanco definitivamente. Poetas, seres enfermos que juegan a inventarse mundos con sus propios fantasmas, quizá completamente disecados, expuestos sin consideración alguna en dolorosas páginas, como si fueran cromos u hojas del herbario de algún niño precoz que quiere hacerse sabio, pero que permanentemente está jugando. Acertijo. Tiro de moribundo es un golpe certero, según dicen. ¿Cómo hablar de lo blanco sin conocer lo negro? Quien ve con claridad el cielo es que lavó los ojos con su propio llanto. ¿Cómo ver un espejo por primera vez ocultando el asombro? ¿Y cómo amar a alguien sin haber deseado al menos una vez asesinarme? Alarido. El hombre por naturaleza es no sé si propenso o poseso a las heridas. Recordemos que nace de una herida, que al momento de nacer lastima otras heridas. Heridas grandes, pequeñas heridas, que si nace sin ellas, el tiempo o el destino, a todo lo largo, ancho y profundo de su pobre existencia, se las va marcando. Unas heridas duelen y no sangran, otras heridas sangran y no duelen, y otras, las más visibles, las más profundas, no duelen, no sangran, pero están ahí. Somos felices al evocar recuerdos, pero no porque amemos los recuerdos, es porque los recuerdos lastiman las heridas. Y nos morimos por morir, y no morimos. La última vez que a Cristo se le vio entre los hombres, llevaba 5 heridas, y era tal la humildad, tal el orgullo, que las iba mostrando sin reparo. Se oye en verdad tan bella esta versión, que Francisco de Asís pidió a Dios como premio esas mismas heridas. Y le quedaron tan perfectas que se le vio morir esbozando una dulcísima sonrisa. Este señor no tiene más para dar sino unos versos, unos cantos de amor donde los elefantes pueden ser de colores y también hay gacelas y unicornios blancos. Él hace canciones que solo se repiten, no se cantan. Se van a los sesos todo el día inventándoselas, inventando la rima y los acentos y no más. Se queda muy callado y pensativo, buscando la manera de llegar más que al oído, al pensamiento. Más que una forma de cantar, busca una forma de llegar, de crear, de hacerse amar. Exhibe y se rasca la calvicie, persiguiendo una forma de inventar. Y es poeta, lo siente y lo revierte, buscando simplemente que lo quieran más. Las mujeres lo encuentran atractivo por los versos que escribe y no por más. Y algunos hombres le quieren como amigo, aunque hay quienes le saben detestar. Este señor que vive solamente para el amor, la poesía y más, y amigos de verdad, aunque hay quienes lo aprecian tanto, pues les hace insoportable y más. Realmente es un asunto más como de personalidad. Posiblemente si uno hace el ejercicio de escribir un texto narrativo, yo creo que sería capaz de salir con algo. Pero la poesía obedece más como a una personalidad, un modo de respirar, de ser, de vivir. Me dejó muy triste, digamos, en unos estudios de maestría que acabo de hacer, leyendo sobre la historia de la literatura colombiana,
Y la proliferación mayor de poetas que se dio en el país fue durante la hegemonía conservadora. El asunto de la novela es un asunto más de carácter liberal. Eso tiene que ver también pues como con esa personalidad, con eso que somos nosotros. Me dio duro en el sentido de que todos pensamos que somos liberales y en el fondo seguimos siendo conservadores, cristianos. Un poco tratamos de tener la mente abierta, pero seguimos siendo como muy encerrados aquí en nosotros mismos. ¿Qué poetas admirás? No, pues habría una lista, no interminable, pero sí una lista muy grande, desde el padre de todos, que es Homero, pasando por Dante Alighieri, ¿cierto? Petrarca, Francisco de Quevedo. En nuestro medio, pues los poetas vivos que quedan de esa generación desencantada, de la clasificación que hizo en su momento Harold Alvarado Tenorio, Giovanni Queser, Darío Jaramillo. Me parece que y parto precisamente de ese libro o de ese estudio mejor que hizo en su momento Harold, porque precisamente lo que hace iguales a todos estos poetas es que todos son distintos. Y es un coro de voces diferentes, partiendo del mismo José Manuel Arango, pues que se puedan encontrar un tipo como José Manuel Arango al lado del mismo Harold, o un tipo como Jaime Jaramillo Escobar al lado de Juan Manuel Roca. Eso me parece increíble. Aunque Jaramillo pues se le ha clasificado en tantas cosas, se ha dicho que es nadaísta, de pronto ese primer libro, y estuvo pues ahí como en esa época del nadaísmo. Esos poemas de la ofensa son supremamente nadaístas y hermosos, pero yo pienso que a partir de ahí ya es como otra cosa. Pero precisamente eso es lo que va a rescatar este señor Harold. ¿Cuál es el poeta fundamental que vos siempre relees? El poeta que yo siempre releo, tengo una lista más o menos amplia, pero si vamos a hablar de Colombia, sí, siempre vuelvo sobre Queser. Este año cumple 80 años y acabo de escribir un ensayo para la revista pues, La Musa Sonámbula, donde se reconocen pues algunas cosas de él, unas reflexiones. Es un poco de reflexión a partir de esas lecturas y ya miradas con un poco de madurez. Esas lecturas pues, de este poeta, es un poeta verdaderamente admirable. Bueno, Vuelvo sobre él, pero también igual estos días, por ejemplo, volví sobre Héctor Rojas Erazo, que me ha parecido un poeta muy irregular, que me parece un poeta más como desde la prosa, pero ese poema del Requiem por la muerte de un burócrata me parece que es un poeta de antología y de antología universal. En el momento de la muerte yo creo que eso es lo que se siente, ¿cierto? Como una lámpara que le apagan a uno o que se llevan mejor, la lámpara, como que esa imagen muy fuerte, que corre en esa lámpara a otra habitación. bueno, ya como queremos hablar de tu libro, hay lo siguiente: ¿por qué dudaste tanto en sacar tu primer libro de poesía? Bueno, hay varias razones. La primera es que la poesía colombiana abunda en intentos de libros, de intentos de poetas. Entonces hay gente que en estos círculos de la poesía se mueve, sobre todo pues hablo de la ciudad de Medellín, que es lo que conocemos, gente que saca un libro por año, por ejemplo, o la irresponsabilidad. Yo pienso que todos en un momento de la vida nos sentimos poetas, entonces que es un asunto pues también de la adolescencia, y eso es válido y eso es muy bonito, que la poesía siempre será adolescente, siempre es un poco loca, pero hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces hay gente que se queda en un primer libro, igual que hacer una revista o hacer un periódico literario, se quedan en 1 o 2 números, y porque es un arranque de la juventud y la adolescencia, pero la poesía debe ser una cosa un poco más cuidada. Entonces ese ha sido como el temor, o ese fue el temor inicial, de
publicar algo y uno después arrepentirse de eso, o sentir, hijo de madre, lo pude haber dicho de otra manera, o no está lo suficientemente maduro. Hay que esperar como que las cosas maduren, como que las cosas tengan su tiempo. Y lo otro también, no nos digamos mentira, es que sacar un libro cuesta dinero, es costoso. A pesar de que ahora hay muchas facilidades, es mayor, digamos, la facilidad a la época, digamos, en que se escribieron esos poemas. Es muy probable que hace 20 años, si hubiese tenido las oportunidades que se presentan ahora para publicar un texto, es un libro, tal vez lo habría hecho. Tal vez habría, y me habría equivocado, porque el libro se ha ido como depurando, es una colección de poemas, y quedan como 40 o 50 poemas recogidos de una escritura de 30 años. Digamos que para mí es lo mejor que hay, pero habrá quien diga, no, hay cosas malas o buenas, o no sé. Decían por ahí esos grandes eruditos, me parece que se vuelve un lugar común. Creo que era el mismo Borges que decía que si un libro tiene, aunque sea una sola línea rescatable, ya vale la pena. Yo pienso que el libro tiene algunas líneas que son rescatables y que pueden quedar en la memoria, porque eso es lo que quieren en el fondo los poetas, como que se les quiera, pero no es de estarles dando piquitos o esas cosas, sino como que se queden en la memoria de la gente, como lo que ha pasado con Barba Jacob, por ejemplo, ¿cierto? Que lo recordamos y a veces alguien declama uno o dos versos de Barba Jacob, pero no saben que son de él, se vuelven anónimos. Hay un poema que has leído mucho, que es Los hijos de los pobres. A muchos nos gusta. ¿Por qué te gusta tanto ese poema? Bueno, realmente es por eso, por las carencias que hemos tenido, porque venimos de un hogar humilde. Digo venimos porque soy el hermano mayor de 7 hermanos, realmente. Y entonces nos tocaron pues situaciones duras, situaciones un poco difíciles a nivel económico, sin un padre pues que estuviera como al lado de nosotros, y nos ha tocado pues como a la berraca, como construirnos desde ahí. Ha sido divertido, yo pienso que la vida nuestra, o mi vida por lo menos, ha sido una vida un poco divertida, en ese sentido. Hay dentro de tu poesía muy pocas metáforas, sos con el lenguaje directo, sencillo. ¿Es debido a tu concepto de la vida, concepción, o qué? ¿O no te gustan así adornarte ni nada, sino decir las cosas como se deben decir? A ver, eso obedece también a varias cosas. Primero, la formación. El asunto de ese lenguaje engolado, hermoso, del mismo Porfirio, de León de Grey, por ejemplo, y de esas cumbres de la poesía universal como es Francisco de Quevedo, o como es el mismo César Vallejo, a quien adoro también, a quien admiro mucho. Entonces, y eso lo aprendí a un amigo, mi amigo Juan me dice, hermano, es muy bueno, no me dices con los grandes, no con los pequeños. Entonces son dos cosas. La primera es tratar de no ir como a repetir, es como el temor aunque la poesía, y eso nos lo dijo Borges en una de sus magníficas conferencias, hay 5 metáforas. Sin embargo, pues tratamos de que sea un lenguaje un poco diferente, un poco más claro, también por el ritmo de vida, por la velocidad a la que vamos. Y lo otro por el asunto de maestro, como por hacerse entender. Ese asunto de maestro, como por ser lo más claro posible, de llegarle a los muchachos, de llegarle al lector que de pronto no sabe mucho de poesía. A mí me alegra muchísimo, por ejemplo, en el caso de mi mamá, que llega y lee el libro y lo entiende perfectamente y no tiene ninguna formación pues, como al respecto, o dice que lo entiende. Sin embargo, son muy bellas las metáforas, no es que tenga algo pues, contra las figuras retóricas, ni mucho menos. Pero sí tratar de que sea como lo más sencillo posible y tratar de crear una voz propia, de alguna manera.
yo pienso que puede estar lloviendo sobre mojado, porque es muy difícil crear una voz propia ya cuando ha habido todas estas grandes cumbres. Estoy descubriendo por lo menos a José Guerra, poeta español magnífico. Y yo pienso que también era como su percepción o su concepción de la poesía, crear o construir mejor una voz nueva, una voz diferente. Hay dos personajes en tu libro que los mencionas y son paradójicamente muy íconos religiosos, que son Cristo, que lo menciona en varios poemas, directa o indirectamente, y también San Francisco de Asís. En el fondo vos, con la sencillez de tu vida, con el amor hacia la gente, te acercas más a San Francisco de Asís, más humano, un concepto religioso más cercano a nosotros, ¿o no? Sí, básicamente sí. Lo que pasa es que Cristo, pues, y alguna vez discutía eso con un sacerdote y me decía, hombre, pero ¿cómo se atreve usted a decir? Yo de pronto le decía, es mucho más grande Francisco de Asís precisamente porque era humano, que de Jesús pues podemos esperar lo que sea, porque es Dios, es que estamos hablando de Dios mismo, pero el otro es un ser humano que se diviniza pues de acuerdo pues como a esa historia poética, a esa historia maravillosa que nos cuenta. Sin embargo, uno se queda con esa historia, es una historia muy bella y me identifico mucho con Francisco de Asís en esa manera como de amar al otro y de pronto desde el mismo trabajo que uno realiza, lo que hablábamos ahorita, de nuestra faceta, digamos, como maestro, con estos chicos, con estas familias, que a veces uno se vuelve consejero espiritual sin quererlo, no solo del estudiante, sino también de la mamá, de los padres, ¿sí? Es también como en ese sentido, como que uno se identifica, como que uno hubiera querido ser una especie de Francisco de Asís, como un personaje así tan hermoso como ese. Hay en tu libro un poema dedicado a José Manuel, que retomas a un tema de él. ¿Qué ves en José Manuel? José Manuel es una voz. Pues yo pienso que este es uno de nuestros grandes maestros que logró ese ideal que perseguimos los poetas y es tener una voz propia. José Manuel lo logra y es como la síntesis de todo ese pensamiento. Acabamos de leer y tenemos listo, hoy 29 de agosto, tenemos listo para la revista un poeta de apellido Casanueva, chileno, de esos poetas que nos han vedado culturalmente, que por alguna razón, pues, porque hemos leído otros, sí, como Pablo Neruda, como Huidobro, que son los poetas, como diría uno, oficiales de un sector consumista, digámoslo de allá. Entonces lo que utiliza Casanueva puede escribir un poema de 10 páginas. José Manuel esto lo va a decir en 3 libros. Entonces me parece mágico, sin ser haiku, porque también hemos caído, pienso, qué pena pues con los que utilizan ese género, pero es una cuestión prestada, más como prestada, no es nuestra, que ya hay una moda en la poesía colombiana. Ya todo el mundo, entonces, para ser reconocido, y volviendo a ese texto maravilloso del profesor de la Universidad de Antioquia, para ser poeta reconocido, entonces escribió 3 poemas, entre ellos haiku, erótica y otra cosa ahí. Entonces, pero hay una tendencia a querer escribir haikus. No sé si es que no hay suficiente capacidad de pensamiento, de retener un pensamiento un poco más largo, o también la misma carencia del lenguaje, porque es que nos defendemos con 30 palabras. Eso lo escucha uno, lo ven los mismos profesores, ¿cierto? Diciendo aigan, por ejemplo. Es una cantidad de cosas de lo que somos. Entonces, yo lo que admiro, resumiendo, lo que admiro en José Manuel Arango es precisamente eso, que sintetiza, logra hacer una síntesis de todo ese pensamiento, de toda esa forma nuestra que somos demasiado lenguaraces a veces.
pero sin caer en el otro extremo, en el extremo del haiku. Es que el haiku les corresponde a estos orientales donde conversar casi que es un pecado. Nosotros somos más lengua y suelta. Ya que has sacado tu primer libro, ¿no quedas como un poquito en paz contigo mismo y no estar, como diría alguna vez Alfonso Reyes, que el problema de no publicar un libro es estar corrigiéndolo constantemente? Ya, ¿qué piensas de eso? Yo pienso que sí, yo pienso que era una deuda también, sí, primero cuando se escribe, es un asunto muy del ego, se escribe como para sí y como para satisfacer primero como el ego de uno. Es lamentable reconocerlo, pero es verdad. Y se lo escuché a un budista pues como muy prestigioso que me decía, no, es que uno sin ego se muere. Pero también es la manera pues como de mostrarle a otros que uno a veces se ha atrevido como a criticar. En nuestro medio es casi imposible criticar, no se puede criticar. Usted no puede criticar porque ya es un pecado, ya se echa enemigos. Se echa enemigos y usted dice tal libro es malo o estas personas necesitan un poco más de academia, porque es que el poeta no se hace, es decir, no se hace en la medida, no es que nazca como nacen los árboles. El poeta tiene que trabajarse, tiene que depurarse. Y entonces en nuestro medio cualquiera es poeta, y si usted llega y le dice a alguien de buenas a primeras, no, es que tienes que trabajar mucho más, pues te hace falta depuración, te hace falta un poco más de academia, más conocimiento, lo que dice Harold en ese libro del ajuste de cuentas, cuando habla de Gonzalo Arango, dice, hombre, es que sí le faltó aprender a escribir, y es una de las cumbres de la poesía colombiana, Gonzalo Arango, pero con una cantidad de descuidos y errores y cosas que hubiera podido ser muchísimo mejor si se hubiera regalado a sí mismo la posibilidad de depurarse. Lo que hizo la redundancia de los que se creen o nos creemos intelectuales en nuestro medio, Borges, ¿cierto? Mencionamos a Borges, entonces ya estamos en paz pues, con la cosa de la academia, pero hay muchísimos más intelectuales y muy buenos escritores. Pero Borges hizo algo, que cuando publicó su primer libro, publicó como un tercero y empezó a recoger todo eso, porque se sentía un poco avergonzado, y eso es lo que uno debe evitar. Entonces pueden ser, hombre, en la vida solamente escribí estos 10 poemas, pero que uno sea capaz como de responder por ellos. Pero eso no te llevaría a decir, ya estoy en el primer libro, ya no tengo más preguntas por resolver. No, por el contrario, se sigue construyendo, pero será una cosa también despaciosa. Quevedo nunca creyó en publicar. El disco de Quevedo incluso fue publicado póstumamente. Y eso, lo que decía este muchacho que decía en Pessoa, el mejor poeta, pues, y si es un gran poeta, pero no vamos a decir que alguien es el mejor poeta del mundo. Pessoa nos decía, hombre, si mis versos son buenos, aunque se queden sin publicar, tendrán su belleza. Pero si tienen tanta belleza, entonces nunca se van a quedar sin publicar. Ese es como el asunto. Porque también nos decía Jaime Jaramillo, yo tuve pues como un recorrido por ese taller maravilloso en su momento de la Piloto. Y nos decía, hombre, hay que cuidarse mucho, hay que depurarse, hay que poner cuidado en lo que se va a publicar, en lo que se va a decir. Porque es que mucha gente llega y se sienta a la máquina de escribir y no tiene nada que decir, entonces escriben bobadas. Y ese es el asunto es que es una lucha con uno mismo y a veces ser sincero con uno mismo no es tan fácil. Entonces, yo no puedo decir mentiras al resto, pero decírmelas yo entonces, el poeta escribe, reflexiona constantemente. Después de tu primer libro, ¿no has puesto a escribir poemitas o esbozos, ideas que uno mantiene por ahí como para desarrollar? Sí, incluso hay una cantidad de textos que habría como para otro segundo libro, pero no he pensado pues como en eso todavía, pero hay que depurar, hay que limpiarlos un poco porque de todas maneras termina uno como un adolescente más y como cayendo
en el pecado de algunos de estos poetas que publican y publican. Admiro grandemente a un tipo como Rogelio Chavarría, que toda la vida escribió un librito y le iba metiendo más poesía. Eso podría ser como lo más sano que uno podría llegar a ser. El mismo Barbajacó, yo creo que publicó un libro y en las reediciones metía otras cositas. Pero acordémonos que esos son conceptos de vida y hay otros que escriben libros y temas, tienen preguntas y tienen ideas y quieren mostrarlas, ¿cierto? Yo creo que ninguno pierde peso en ese sentido, ¿cierto? Todos tienen su fortaleza, podría decir. Bueno, háblame un poquito de la musa. ¿Cómo va la musa sonámbula? ¿Muy dispendiosa, muy sana o cómo? No, lo que pasa es que si se quiere tener, pues, si se quiere publicar, sacar un producto de calidad, hay que hacer un trabajo. Y ese trabajo entonces está en la selección, como de los temas, de los textos, de los poetas sobre todo. Y en la parte, digamos, de la corrección, ahí es donde más duro nos han dado, en la parte de la corrección, porque a veces, eso lo llama pues nuestro amigo Gustavo el diablillo de la tipografía, que a veces salen errores, si uno por más que se cuide. Entonces hemos dado pues como por la fortuna de, siempre nos la ha corregido algo, siempre hay alguien pues que nos colabora como en esa parte, y aún así salen errores. En el libro salieron 2 errores y los cuidamos y Sí. los leyeron por ahí 3 o 4 personas antes de mandarlo pues a la imprenta. Pero bueno, Es tratar como de ser un poco mejor. de todas maneras salió, estamos muy contentos y que haya pues muy larga vida, Mario. El libro es La sombra de gato. Vení, contame una cosa antes de que se me olvide. ¿Por qué lo pusiste la sombra de Erato? Yo le decía a la Maquero porque era todo lo que tenía. No, mentiras. Erato es la musa de la poesía, según los griegos. Incluso aparece con H, aparece con tilde a lo último, Erato. Pero me parece más bonito así. Erato, entonces como la musa de la poesía. Además porque uno se enamora de ella más de esas pinturas clásicas. Entonces es una pintura donde apareces como un ángel, ¿cierto? Una cosa como andrógina, muy bella. Y yo pienso que ese ángel es el que nos ha como guardiado y Ya sostenido. con un libro te sentís ya un poeta tranquilo o hay más preguntas. Todo el tiempo frente a la vida, frente a nuestra existencia, siempre ha habido preguntas. No, yo siempre me he sentido un poeta, desde hace muchos años, desde que veía, incluso asistía al Festival Internacional de Poesía en sus primeras versiones y sentía, yo creo que es una cuestión más de leer. Escuchaba leer a algunos y yo decía, no, pero yo tengo mucho mejores textos que este personaje que tiene pues toda esa fama internacional y eran una hoja de vida de 2 o 3 páginas. No, yo pienso que eso se sigue y se nace poeta, también lo dijo nuestro querido Gonzalo Arango en algún momento, se nace poeta como se nace con ombligo, y yo pienso que eso lo lleva a uno hasta la muerte. Eso, seguiremos haciéndole preguntas al universo y seguiremos escribiendo cosas. Alguna vez cometí el improperio de escribir para un concurso. Pienso que eso no se debe hacer porque esas cosas son como muy sesgadas también. Lo peor es no ganárselo, quedé por ahí en los finalistas. Pero, de todos modos, nos decía nuestro querido Reinel María Rilke en esas cartas a un joven poeta, si uno se siente satisfecho con lo que escribe, pienso que es suficiente. Habrá otros que puede gustarles, pero uno se va volviendo un crítico de su propia obra, así como lo ha sido de la poesía universal. Por eso es que hay que leer mucho. Un poeta, yo no consigo un poeta que no lea, es una vergüenza. Bueno, Mario, muchas gracias y que haya pues mucha poesía. Muchas gracias, Víctor, y lo mismo a ti.